Ya iniciamos la grabación. Vale. Me dice que el principio de Pascal, ¿verdad? Dice que es la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio. Cuando decimos en equilibrio, ¿qué tipo de presión sería? Constante. ¿Qué tipo de presión sería? Atmosférica podría ser. No, ya vamos a ver los conceptos de eso, va, pero miren, dice, es la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio. Cuando hablamos de fluidos que estén en equilibrio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué les acabo de mencionar yo al inicio? Cuando hablamos de presión. ¿Hola? El agua. Vaya, si estamos trabajando con el agua en un manómetro, ¿qué tipo de presión sería? Oigan, dice equilibrio. Tipo de presión hidrostática, ¿sí? Son los fluidos que están en reposo, ¿verdad? En equilibrio, ¿ya? Estamos hablando de la hidrostática. Dentro de un recipiente, dice, de paredes indeformables, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido, ¿ya? Estamos hablando ahí de ese principio de Pascal. Ahora, ahí menciona, ¿verdad?, que en el SI, ya sabemos que es el sistema internacional, la unidad de presión es el Pascal, oigan, y por eso dice, el principio de Pascal, porque sabemos que Pascal son unidades de presión. ¿En qué sistema? En este caso sería en el sistema MKS. Si estamos hablando de presión en el sistema CGS, ¿qué unidad tendría que ser? Vamos a ver si se recuerdan de lo que hemos visto allá en la práctica. Ajá. Por aquí me dice, ¿verdad? La presión es Pascal, pero Pascal estamos viendo que estamos hablando en el sistema MKS, o sea, en el SI. Pero cuando también decimos presión en el CGS, ¿qué unidades tendrían que ser en ese sistema? Newton sobre metros cuadrados. No. Dinas sobre centímetro cuadrado. Dinas sobre centímetros al cuadrado, ¿ya? Porque Newton estamos hablando que siempre es del SI, ¿verdad? Del MKS. Son unidades de fuerza, pero están dadas en el sistema métrico. Porque si ustedes dicen Newton, ¿qué es Newton? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces estamos siempre en el MKS. Pero cuando decimos unidades de presión en el CGS, sabemos que son las dinas, ¿verdad? Y nos va a dar, digamos, un dato todavía más grande, ¿verdad? Mayor, ¿sí? En ese sistema. Ahora, ahí menciona, ¿verdad? Que el Newton corresponde a las unidades de fuerza. También aparece ahí las unidades. Miren que Pascal dice que es igual a Newton sobre metros cuadrados, pero dijimos que cuando es Newton sobre metros cuadrados estamos hablando de la fórmula que me dice que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Una fuerza que se está ejerciendo sobre una superficie. Vale, les voy explicando esto ahorita porque más adelante van a ver un video donde les mencionan de la presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Es decir, un ejemplo pues de la fuerza, ¿verdad?, que ejerce, digamos, la atmósfera sobre, digamos, nosotros, ¿verdad?, sobre una superficie, ¿ya? Lo vamos a ver ahí más adelante. Por eso es que habla siempre de la presión, ¿verdad? La presión. Por eso tenemos la presión atmosférica, la presión barométrica, ¿verdad?, la presión manométrica, la presión relativa, la de vacío, ¿verdad?, todas esas presiones. Pero ya vamos a ver ahí un esquema más adelante. Y ahí está, miren, en el CGS la unidad de presión es dina sobre centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahí estaba la unidad. En el sistema técnico vamos a hablar, miren, de los kilopondios, ¿verdad? Que el kilopondio son unidades también de fuerza, ¿verdad? En el caso de la presión,
sobre metros cuadrados. Y también me dice que 1 kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual, miren, a 98,000 pascales. Son unidades que no están en su tablita de conversión, ¿verdad? Sino que ustedes las pueden anotar por ahí aparte para que las tengan a la mano cuando las vayan a necesitar. Vaya, también aparece ahí en el sistema técnico, dice de unidades, la unidad de presión es metro. Oigan, metro de columna de agua. Cuando ustedes vean MCA, porque lo vamos a utilizar allá en el laboratorio, estamos hablando de metro de columna de agua y equivale a la presión ejercida por una columna de agua pura de 1 metro de altura. O sea que se va jugando con 1 metro. Ahora, también, ¿verdad? Aparte que sea metro de columna de agua, vamos a ver también el milímetro de columna de agua, ¿verdad? Que es por cada milímetro de columna de agua. Y esto por lo general se usa cuando estamos utilizando los manómetros, que ya les voy a enseñar acá qué es un manómetro. También, miren, hay equivalentes, ¿verdad? Anoten esas unidades. Que 1 metro de columna de agua dice que es igual a 0.1 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Oigan, presión, fuerza sobre área. Y eso va a ser igual a 9.806 kilopascales. ¿Ya? Si yo estoy analizando, vamos a ver, tengan ahí a la mano un cuaderno, un lápiz, ¿verdad? Su calculadora. Si yo estoy analizando 1 metro de columna de agua a pascales, ¿cuánto sería? Va, se fueron todos, me dejaron hablando sola. Vamos a ver, un voluntario o voluntaria, ¿sí? 1 metro de columna de agua a pascales. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Sin pena, no tengan miedo a participar o a equivocarse. Josué Fernando. Hola, buenos días, Inge. Buenos días. Ya asumo que 2 litros, pero no estoy seguro. ¿Cuánto dice? 2 litros. Va, fíjense bien. Lo que queremos únicamente es quitar los kilos, ¿ya? Porque ahí me dice que es 9.806 kilopascales. Un pascal, ¿cuántos kilopascales tiene? Tiene 1000. Ajá. Un pascal, ¿a cuántos kilopascales equivale? Va. Si usted me dice 1000, ¿más? A 1000 kilopascales. Va. Hágalo ahí con esa unidad que me acaba de decir y me dice cuánto le da. Participen, por favor, ¿verdad? Porque vamos a ir utilizando todas estas unidades, ¿verdad? A lo largo del módulo. ¿Cuánto le da eso? Ajá. Miren, lo pueden buscar en internet, ¿verdad? No los estoy ahí viendo, ¿verdad? Ahí es la ventaja de virtual, ¿verdad? Que ustedes inmediatamente pueden buscar las preguntas que yo les voy haciendo y si no se acuerdan de las unidades o algo, ¿verdad? Pueden buscarlas en internet. Me dicen ahí que 1 kilopascal es igual a 1000, me dicen. Pascales. ¿Es correcto? Justin.
Que no es 0.001 kilopascales. Ah, entonces lo contrario. Es decir, si usted me dice, sí puede ser 1000, pero lo contrario, ¿ya? Entonces es que un pascal va a ser igual a 0.001 kilopascales. Ahora, entonces, ¿cuántos serían los pascales? Miren, de verdad no pueden hacer la unidad, ¿verdad? No pueden convertir o todavía están con sueño. No sería 9806 pascales. Gracias. Es correcto, ¿verdad? Es 9806 pascales. Entonces, ¿qué podemos ver con la unidad? Si estamos utilizando todavía unidad más grande, ¿verdad? Que sería en este caso kilopascales, por ende el dato se me va a reducir, ¿verdad? Y me va a quedar como 9.806 o a veces pone 9.8, ¿ya? Aproximado. Pero si solamente necesito yo los pascales, eso va a equivaler a 9.806, ¿sí? Entonces ahí tengan, ¿verdad? Que un pascal va a ser igual a 0.001 kilopascales. Otra unidad ahí para poder convertir. También menciona, ¿verdad? Que la atmósfera, ¿verdad? Que se representa por la letra ATM de abreviado, se define como la presión, oigan, de una columna de mercurio. Por eso es que se trabaja con el mercurio para medir presiones, ¿sí? Y dice que la columna de mercurio va a ser igual de 760 milímetros de altura y 1 centímetro cuadrado de sección transversal sobre su base, ¿verdad? Oigan, sobre esa área. Otra equivalencia de la atmósfera dice que va a ser igual a, miren, 1033 kilopontios sobre centímetros cuadrados. Y la otra es, una atmósfera va a ser igual a 14.7 PSI. ¿Qué son los PSI? Libras sobre pulgada cuadrada. Libras sobre pulgadas al cuadrado. Eso sabemos que son PSI. ¿En qué sistema están? Oigan, libras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Qué sistema sería ese? Inglés. Sistema inglés, ¿verdad? Gracias, el sistema inglés. Ahora, ahí aparece, mira otra vez, las fórmulas que ya vimos, ¿verdad? Donde decimos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Masa va a ser igual a volumen por la densidad, pero esa masa igual a volumen por la densidad es de la fórmula general que conocemos, que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Solo que ahí está despejada la masa. Y ahí tenemos otra unidad, miren, de atmósfera. Tenemos ahí otra unidad de atmósfera equivalentes a pascales. Y tenemos también ahí otra de barómetro, ¿verdad? De bar, miren. También equivalentes a pascales, ¿verdad? O ya sea también en los PSI. Todas esas unidades ustedes las tienen que ir anotando, ¿verdad? No se les olvide. Vaya, veamos acá. Equipos de medida de presiones. Este es un tubo piezométrico para determinar presión. Ese tipo de tubo piezométrico no lo vamos a utilizar nosotros allá en el taller, ¿verdad? Sino que nosotros vamos haciéndolo con barómetros, ¿verdad? Con barómetros es lo que utilizamos y ya les voy a mostrar más adelante cómo es el barómetro. Vaya, dice que el equipo de medida de presiones, ¿verdad? Dice que es la medición de presión
la medición de la presión es importante en la operación y control de las instalaciones hidráulicas. ¿Qué podemos ver acá nosotros de este tubo piezométrico? Se está ejerciendo una presión. Hay una presión, ¿verdad? Sobre un área. ¿Qué más podemos ver ahí? Tenemos una altura. Miren. Sí. Miren, hay una altura, ¿verdad? Y dice que es la altura de columna de agua, ¿sí? Ahora, si estamos trabajando con líquidos y tenemos altura, ¿qué fórmula es la que yo relacionaría para estos equipos de medida? Ajá. La fórmula para líquidos que nos hizo mención allá en laboratorio, que Ajá, sería ¿cuál? densidad por altura por la gravedad. Es correcto, ¿sí? Quiere decir que cuando estemos utilizando equipos de medida, ¿verdad? Para presiones, y en este caso estamos usando, pues, bueno, este es un tubo piezométrico, ¿verdad? Pero estamos hablando de líquidos, ¿verdad? Con un diferencial de alturas. Estamos analizando la fórmula de presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y en este caso, pues tenemos un tubo piezométrico, ¿verdad? En donde nosotros vemos una altura que nos va a determinar hasta, ¿verdad? El nivel que nosotros estemos, digamos, deseando o tengamos ahí, dependiendo del equipo que estemos utilizando, ¿verdad? Vale. También está el barómetro, ¿sí? Y dice que este es el instrumento para medir la presión atmosférica, es decir, la fuerza por unidad, oigan, de superficie ejercida sobre el peso de la atmósfera. Y ahí también, miren, está la fórmula, ¿verdad? Porque estamos viendo la altura de mercurio, dice, en el tubo, es la que mide la presión atmosférica, ¿ya? Se utiliza mercurio, ustedes ven que ahí en el fondo, pues está una del barómetro, ¿verdad? Ven ustedes ahí un Hg, que ese es mercurio, ¿ya? ¿Y por qué se utiliza el mercurio para medir presiones? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver, ¿cuál es la densidad del mercurio? Búsquenla ahí y me dicen cuál es la densidad del mercurio. Para que ustedes vean ahí. ¿Cuál es la densidad del mercurio? $16,6. 16. Sale 5.43 gramos sobre centímetro cúbico. Ajá. Va, aquí la tengo ahí. Me dice que la densidad del mercurio es 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos. Vaya, háganlo ahí rapidito. Pasen 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos a las unidades MKS. Vaya, o no, para que no estén ahí trabajando, ¿verdad? Para aquellos que todavía no han despertado. ¿Cuánto es la densidad del agua en el CGS? Analicemos esto, por favor. ¿Ve? Ajá. ¿Cuánto es? Hola. ¿Cuánto Le voy a hacer es? una pregunta. ¿El aire pesa? Ajá. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 1. 1000, creo. Va. Estoy preguntando en el CGS. Ajá.
Niños, ¿cuánto es la densidad del agua en el CGS? Mil kilogramos sobre metro cúbico. El CGS es kilogramos sobre metro cúbico. No, ese es gramos sobre centímetros Gramos cúbicos. sobre centímetros cúbicos. Vaya, entonces si yo se los pido en ese sistema, ¿cuál sería cuánto sería la densidad del agua? 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Miren cuánto da la densidad del mercurio en ese mismo sistema. ¿Qué pueden determinar? ¿Qué conclusión me dan? El mercurio dice que es 13.6 gramos sobre centímetros cúbicos y la densidad del agua en ese mismo sistema dice que es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. ¿Qué podemos determinar? Es más denso el mercurio. Es más denso, o sea, más pesado. Miren, el mercurio, ¿ya? Y es por eso de que se utiliza el mercurio para análisis de presión, ¿verdad? Con diferentes líquidos o en el caso, pues, con el agua, ¿ya? Porque el mercurio es mayor la densidad que la del agua. Ustedes ya vieron allá cuando trabajamos en un par de ejercicios que aparecían ahí en la guía, ¿verdad? Diferentes líquidos. ¿Se fijaban? De los que hemos trabajado del aceite, el alcohol, la miel, ninguno era mayor que la densidad del agua. ¿Sí? Todavía era mayor la densidad del agua. Pero en este caso, por eso se utiliza el mercurio para poder nosotros medir presiones. ¿Sí? Y posiblemente en la práctica que ya veamos de los manómetros, voy a ir a traer yo del laboratorio de suelos, ahí tienen este mercurio para que ustedes puedan pesar el mercurio, ¿verdad? Para que vean que por qué su peso específico es mayor, ¿verdad? Es mayor, ¿verdad? Que el del agua. Vale. Entonces acá, miren, se utiliza mercurio, se pone acá el barómetro y siempre viendo el diferencial de las alturas. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que hay una flechita donde se mide, donde comienza, digamos, o termina el mercurio hasta la lunita que se forma, ¿verdad? De agua. Y eso va a tener una altura. Entonces ustedes van a ver ahí que la presión, ¿verdad? Inicial, ¿verdad? Va a ser igual a 0, igual que la presión final. Entonces ahí se va sacando, ¿verdad? ¿Qué presión estaría ejerciendo? Según la altura. Ese líquido. Quiere decir que la altura me la va a determinar porque estoy utilizando yo ese mercurio, ¿verdad? Para saber la presión barométrica. Y tienen ahí la fórmula que me dice que va a ser igual a la densidad de ¿quién? Miren, del mercurio por la gravedad por la altura de ese líquido, ¿verdad? Que está haciendo para saber la presión. También es acá, siempre hablando del barómetro, miren, tienen ahí otra vez, ¿verdad? En la parte de mercurio, tienen ahí agua y hay presiones, ¿verdad? Que se están ejerciendo. Hay un punto ahí. Me dice, ¿verdad? Que por lo general se considera que al nivel del mar, dice, la altura de mercurio en el barómetro es de 76 centímetros. Vea, eso ya está dado, vea, según tablas. Por lo cual la presión atmosférica es de, miren, se utiliza la fórmula, densidad de ¿quién? Del mercurio, por la gravedad, que serían los 980, vea que todo eso está en el sistema CGS, por la altura, ¿verdad? La altura de mercurio del barómetro, que dice que es igual a 76 centímetros, ¿verdad? Es por lo general que se utiliza. De ahí es donde nace, ¿verdad? Que la presión va a ser igual, miren, ¿a cuánto sería eso en dinas sobre centímetros cuadrados? 1 millón. Ajá. 1.013.000. 1.013.000, ¿verdad? ¿Qué? Dinas sobre centímetros al cuadrado. Ahora,
esta unidad, ¿verdad? Por eso aparece ahí que ya está dada, porque ya se hace, ¿verdad? Según con un aparato, ¿verdad? En este caso, pues el barómetro, ¿sí? Y analizándoselo, ¿verdad? Sobre el nivel de la altura del mercurio, ¿verdad? O sea, en este caso, pues el nivel del mar, ¿verdad? La altura del mercurio va a ser, para el barómetro, 76 centímetros. Es de donde parte, ¿verdad? Esa unidad que me dice que la presión va a ser igual a 1.013.000 dinas sobre centímetros al cuadrado. Y ahí, ¿verdad? Hay unos equivalentes de un bar, ¿verdad? Que equivale a la presión, dice, de 1 por 10 a la 6 dinas. Ahí está, es por 10 a las 6 dinas, no es 106, sino que por 10 a las 6 dinas. Y ahí están las demás unidades, ¿verdad? Para que de dinas lo dejen en newton sobre metros al cuadrado. Solamente se va haciendo la relación para pasar de un sistema a otro. Vaya. Pero si se fijan, ¿por medio de qué se sacan las presiones? Por un diferencial de alturas, ¿verdad? Por un diferencial de altura, jugando con lo que es el mercurio, ¿verdad? Porque es mayor en densidad al agua. Vaya, también vemos acá el manómetro. Y el manómetro dice que es un aparato. El manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de los fluidos contenidos en un recipiente cerrado. Existen básicamente dos tipos de manómetros, de líquidos y los metálicos, ¿verdad? Los de líquidos y los metálicos. Ahora, los manómetros de líquidos se emplean, ¿verdad? Por lo general, mercurio que llena un tubo de forma de J, ¿sí? Nosotros allá vamos a utilizar en el laboratorio de forma en U. Y también, ¿por qué? Porque no vamos a utilizar mercurio, ¿verdad? Ya que el mercurio, pues también para manipularlo tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque también es nocivo, puede producir también cáncer en la piel, ¿verdad? O también al juntarse o que caiga, ¿verdad? Puede tender a explotar también el mercurio. Entonces, nosotros no vamos a utilizar nada de eso en el laboratorio, sino que puramente lo vamos a hacer con otros líquidos para saber las presiones, ¿verdad? Con agua, como les digo, aceite, puede ser con gas, puede ser con miel, ahí vamos a ir viendo qué tipo de líquidos vamos a utilizar. Y ahí tiene que influir también un poquito la viscosidad, ¿verdad? Para ver los tipos de fluidos que pueden haber, ¿verdad? Ya vemos que hay dos, que son los newtonianos y los no newtonianos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver esos tipos de líquidos, ¿verdad? Cuando estemos trabajando, qué tipo de fluido sería. También podemos ver acá, miren, otra vez la ecuación, ¿verdad? Y en este caso, pues, si el manómetro dice es de tubo abierto, entonces es necesario tomar en cuenta la presión atmosférica. ¿Por qué podemos utilizar la presión atmosférica si nuestro manómetro está abierto? Porque la presión atmosférica le está haciendo presión a los líquidos. Bueno, muy bien, oiga, la presión atmosférica está ejerciendo, como ya le dice, una presión, ¿verdad? Una fuerza sobre esa área, ¿sí? Por eso es que se considera la presión atmosférica. Y por eso es que dice ahí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? O la ecuación va a ser igual, miren, presión va a ser igual a la presión inicial más, ¿quién sería eso? La densidad por la gravedad por la altura. Quiere decir que eso lo utilizamos cuando el manómetro está abierto, porque está ejerciendo una presión atmosférica. ¿Ya? Por lo general, pues la presión atmosférica, si nos la dan, la colocamos, o si no, va a ser igual también a cero, ¿verdad? Uno la elimina, ¿verdad? Igual a cero. Menos que me dé ya la presión atmosférica que está, digamos, ejerciendo. ¿Qué pasa cuando el tubo es cerrado? ¿Cómo sería la fórmula? Presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Miren, cuando está abierto, tomamos la presión atmosférica.
¿Estamos con esto, niños? Ya les voy a poner un video. Ya les voy a poner un video, ¿verdad? Porque yo sé que esto a veces tiende a confundirse o a veces no lo comprenden en su totalidad, ¿verdad? Entonces yo busqué un video ahí más cercano, ¿verdad? Para que se explique ahí en pizarra, ¿verdad? Cómo tomamos o qué sería la presión absoluta, la manométrica, la barométrica, la atmosférica. Sí, ajá. ¿Qué significaba la PO? Presión inicial, es como la presión atmosférica. PO o P2O, o sea que ahí se puede poner la presión va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Estamos, Dani? Sí, vale. Gracias. Vale, veamos acá esto. Manómetro en U. Es el que nosotros vamos a utilizar allá, que ya lo hacemos con manguera transparente. Vamos a utilizar acá el manómetro en U. Y me dice que el manómetro más sencillo es como el que se representa en la figura, ¿verdad? Que consiste, dice, en un depósito de fluido cuya presión se desea medir. Y está conectado a un tubo en el que, en U, que contiene un líquido que por lo general es mercurio y está comunicado a la atmósfera. Vale, ya les comenté yo que mercurio nosotros no vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar un manómetro en U, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con líquidos, ¿verdad? Para saber densidades de líquidos, la presión, ¿verdad? Y podemos también conocer densidades de líquidos desconocidos, ¿verdad? Porque podemos estar trabajando con, como les digo, ¿verdad? Con el aceite, ¿verdad? Pero el aceite ya vemos que según tablas ya nos dicen, ¿verdad? Cuánto es la densidad. Pero recordémonos, vaya, si estamos hablando de aceites comestibles, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de aceites, ¿sí, verdad? El orisol, el mazola, ¿cuál otro? El de oliva. El de oliva. Miren, tenemos diferentes tipos de aceite, pero como ahí en internet, según los cuadros, nos tira un solo tipo de aceite, ¿verdad? ¿Sí? Una densidad. Entonces nosotros podemos saber la densidad de esos líquidos desconocidos. Claro, ¿verdad? Tenemos ahí un promedio, ¿verdad? De cuánto sería esa densidad. Entonces ahí solamente para ir corroborando, ¿verdad? Igual con la del agua, lo que yo les mencionaba en el taller, que ya sabemos que según tablas, el agua sabemos que es 1000, ¿ya? Pero cuando ya estemos en el laboratorio, el agua puede ir variando, pero no le va a quedar en 800, ¿verdad? Sino que puede andar lo más próximo a los 1000. Puede ser que en unos casos, si usted midió cabal, ¿verdad? Esas alturas y todo, puede ser que lleguemos a los 1000, ¿verdad? Cabalito. ¿Verdad? Pero puede ser que alguien haya tenido un poquito de diferencia, ¿verdad? O la temperatura, no sé. Y puede ir variando. Pero como esos datos nos dan ya según tablas. Vaya. También, miren, tenemos acá esta relación de fórmula, donde me dice que la presión de la columna izquierda, dice, es igual a la presión de la columna derecha. ¿Por qué me dice esa relación? ¿Qué creen ustedes? Vale, vamos a ver. ¿Ven ustedes ahí la altura Y1? No cabal en la base, sino que donde inicia, digamos, esa altura, se hace una columna, una lunita, ¿sí? Esa lunita, miren, se tira una línea recta, donde está H, ¿verdad? Se tira una línea recta, y ahí se genera un punto, ¿verdad? Se quiere decir que hay una presión. ¿Me han entendido cómo? O pongo la pizarra. Yo sí me entendí, ingeniero, los demás no sé. Ahí se genera una presión. Miren, cabalito donde está la lunita, ¿verdad? Que se forma ahí de agua, donde está Y1, ahí se va en línea recta y ahí hay un punto, ¿verdad? Que también se está generando una presión. Por eso es que ahí me dice que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Y se me genera a mí esta fórmula. Pero ¿cuál es la fórmula general? Presión es igual a densidad por la gravedad por la altura, ¿ya? Pero ustedes se fijan como ahí se me genera, ¿verdad? Presión.
es lo que yo les digo, que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Ahora, para la presión en 1, es como que digamos presión en A, miren, más la densidad por la gravedad por la altura 1. Eso va a ser igual a la presión en B más la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Me han entendido por qué se genera esa fórmula así? Que se me hace una igualación. Sí, Ingrid. Vale, veamos acá. Tenemos el manómetro y esto iba así. Uy, no me salió bien. Porque esto no es que usted, digamos, esta es la fórmula ya dada. Usted la fórmula, la general, miren, tenemos que la fórmula general, la voy a copiar aquí, es igual a presión, es igual a densidad, gravedad y altura. Es la fórmula general. Ahora, si a mí me dice que ese manómetro, creo que iba así, iba acá. Y esto va acá. Bueno, así ve. Y vamos a ver. Por acá se formaba esto. Miren, lo que yo les quiero decir es esta parte. Tenemos, que no logro ver. Sálgase de la clase y vuelve a entrar, porque ese es el problema que pasa con la pizarra. Vaya, miren, acá hay una presión, ¿verdad? Miren, que se está generando, es lo que yo les decía, ¿ya? Donde está esa columnita de agua. Vaya, veamos acá la otra, aparece acá, ¿verdad? ¿Sí? Y me dice que, miren, hay una altura que yo voy a determinar, que es de acá hasta acá. Ahí tenemos un H, ¿verdad? Que es esa altura. Pero desde su base dice, la base tiene que ir topada, ¿verdad? Aquí yo me equivoqué, vamos a ver, así. Hay otra altura, miren, para acá. Y por acá está esta otra altura, que esta sería la Y1 y esta sería la Y2. Vaya, creo que todos pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí, sí se ve. Vale. Miren, tenemos una altura 1 y una altura 2. Ya hoy ya se fijaron por qué yo tengo que sacar esa altura. Miren, la altura que aparece ahí. Esa es la que yo tengo que determinar. ¿Sí? ¿Y a partir de dónde? De donde se me genera una presión. Y es como que digamos, ¿verdad? Que este sería mi punto. Permítanme. Este sería... Este sería como mi punto A, miren, y este sería mi punto B, ¿sí? Entonces, la relación de presiones, esto siempre va a ser así, que la presión 1 siempre va a ser igual a la presión 2, o como que digamos, la presión en A, miren, siempre va a ser igual a la presión en B. ¿Me han comprendido esto ahorita? Sí, Inge, pero
Ajá. Mi pregunta sería, ¿por qué? Porque acá, miren, en este punto A, se está generando en esta misma línea la misma presión en este punto. Por eso es que me determina que esas presiones siempre van a ser iguales. ¿Ya? Ah, ya le entendí. O sea que ¿Sí? en la presión A agarra la presión de la U. Entonces está como que agarrando dos partes, ¿va? Y en la presión Y agarra la parte de la altura más. Por eso es que son iguales. Sí, por eso son iguales y por eso usted va a determinar esa altura. ¿Ya? A partir de la presión en B hacia arriba. Ok. ¿Sí? Vale. Ahora, la relación ya la sabemos, que la presión en A siempre va a ser igual a la presión en B, o que digamos la presión 1 es igual a la presión 2. Vale. Si esto me dice que presión en A es igual a la presión en B, ¿cuál es la fórmula de la presión? Fuerza sobre área. Densidad. No, estamos hablando de líquidos ahorita, ¿va? ¿Sí? Estamos con manómetros. Densidad Ahí por tengamos altura. cuidado con eso. Miren, densidad, gravedad y altura. ¿Y qué es presión también acá? Densidad, gravedad y altura. Uy, se hizo fea la densidad aquí. Miren, densidad, gravedad y altura. ¿Eso de dónde viene? De esto mismo que me dice que es la presión. ¿Ya? Hoy ya van entendiendo por qué se hace la relación. Y en este caso, pues el manómetro me dice que está abierto. ¿Sí? Y es por eso que en la fórmula aparece presión. ¿Por qué en el otro, en el extremo? Lo voy a copiar acá. Quiero que les quede claro esta parte, niños. Permítanme. Lo voy a copiar acá yo. Miren lo que les puse en la diapositiva. ¿Qué podemos ver en la parte izquierda de la fórmula? Si estamos analizando la presión en A. ¿Qué pueden ver? Analicen, por favor, porque esta es una clave. Si usted no ha entendido esta parte, ya está frito en este tema en el examen. ¿Verdad? Lo que veamos. Si usted no analiza esto, porque esto no es fórmula que ya están dando, que usted tiene que ir haciendo la fórmula. Ajá. ¿Qué podemos ver? ¿Por qué la presión en A, cuando analizamos la fórmula que aparece ahí, cómo sería esa fórmula? P, díctemela, por favor. P, ¿qué más va ahí? Más densidad, Altura. gravedad y altura. Miren, esto va a ser igual. ¿Quién va más ahí? Ajá. ¿Presión qué? Niños. Presión, gravedad. Atmosférica, ahí dice área, atmosférica. ¿Más quién? Densidad, miren, gravedad y altura. Y ahí ya hice mi relación yo de las fórmulas. ¿Sí? Miren. Por eso es que llegamos a esta fórmula. En el extremo, en el punto A, ¿hay presión atmosférica, niños? No. No, ¿verdad? ¿Por No, qué? no hay. Porque miren, esto va así. Ahí lo cerré. O está cerrado. Está cerrado. O sea que ahí está la fluido, dice presión P. Ahí está cerrado. Entonces acá yo voy a poner la presión de ese fluido. Si ya la tengo. Pero si no, yo la puedo encontrar. ¿Sí? Pero supongamos que ya me dan la presión. Ya la tengo. ¿Qué más tengo? La densidad. En ese punto, ¿qué sería? Ahí tengo que ver yo, si todo esto fuera agua, ¿verdad? Lo que tengo yo acá de A hasta B, hasta arriba, voy a poner del agua. La gravedad, ya sabemos que es 9.8. La altura, en este caso voy a poner yo si es 1, ¿verdad? Y 2, porque en el punto A vamos a trabajar con altura 1 y en el punto B con altura 2. Miren. ¿Ya? Y así
vamos a ir determinando, ¿verdad? Las alturas. Si queremos nosotros presiones, vamos a encontrar la presión. Si me dan más alturas, aquí se va generando. Mire, si me dice más la densidad por la gravedad, aquí pudiera ser, ¿ve? Más, lo voy a hacer acá abajo, la densidad por la gravedad, por la altura. ¿Cuál sería en este caso? La altura 3, ¿verdad? Si yo quisiera la altura 3, ¿qué estaría, digamos, siendo esta? Por ejemplo, ¿verdad? Solo por decir ahí. Miren, quiere decir que si yo tengo ya este dato y tengo este dato, yo voy a despejar a la altura 3, si yo la estoy buscando. ¿Me han comprendido más o menos ahí las fórmulas? ¿Cómo se hacen esas igualaciones? Más o menos. Sí, más o menos. Hoy sí. Vale, más o menos, vea, ya vamos a hacer ejercicios más adelantito. Pero de ahí es donde sale, ¿verdad? Lo que ustedes ven en ese ejemplo, ¿verdad? Que aparece ahí, como por qué se hace esa representación de esas fórmulas. Ya vieron qué fórmula es la que se utiliza, que esa es la fórmula general. Pero si tengo yo más líquidos, ustedes van a ir haciendo más grande la fórmula. No es que la fórmula ya esté dada que para que usted la vaya a ir utilizando esa para todos los ejercicios. No, usted va a utilizar la fórmula general y después usted va a ir haciendo, digamos, más grande esa fórmula, dependiendo el número de líquidos o diferentes líquidos que usted tenga. Ahí quiero que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Y que estén copiando fórmulas. No, la fórmula usted la va a ir generando. Vale. Estamos acá, ¿verdad? Miren este otro. Manómetro diferencial, dice. Ese no vamos a utilizar, ¿verdad? Ahí está cerrado en ambos puntos. Miren, cerrado en ambos puntos. Por eso es que ustedes ven diferente la fórmula. Miren la fórmula. Bueno, leamos esto. Dice, si la diferencia es muy pequeña, el manómetro puede ser modificado con terminales más anchas, dice, en los extremos y con el uso de dos líquidos manométricos diferentes en el sistema. Se denomina micromanómetro diferencial. O sea que podemos utilizar diferentes líquidos, ¿verdad? Igual que en el manómetro en U también, ¿verdad? Vaya, pero acá podemos ver que está cerrado. ¿Qué pueden ver en la fórmula cuando está cerrado en ambos puntos el manómetro? No existe la presión inicial. No hay presión inicial, o sea, no hay presión atmosférica. Miren, porque como está cerrado, y ahí en esos dos puntos hay presión, ¿sí? Puede ser que el ejercicio le arroje la presión o solamente una presión y usted vaya a encontrar la otra presión, ¿ya? Por eso es que se genera, miren, de esta forma, la fórmula, ¿verdad? ¿Ya? Pero la fórmula sabemos que es la misma general, miren. Presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿ya? En este caso, lo que han hecho, pues, es eliminar las gravedades. ¿Por qué creen ustedes? Porque eso también se puede hacer. ¿Por qué podemos eliminar las gravedades? Porque están cerradas, ¿no? Ajá, y también porque es común, ¿sí? Es común también, ¿verdad? Entonces, las gravedades igual las puede eliminar o las puede también en esta fórmula. Si yo tuviera las gravedades, pudiéramos sacar factor común. Sí, ¿verdad? Porque está repetida en ambos términos, ¿ya? Miren, van a aplicar también matemática para hidráulica, ¿ya? Para poder sacar factor común, ¿verdad? Quiere decir que vamos a ver qué, digamos, qué parte es la que se repite, digamos, en todos los términos. Y en este caso, ¿cuál es la que se repite? La gravedad, porque la gravedad va a ser la misma en cualquier líquido que estemos utilizando. ¿Ya? Por eso es porque por lo general, pues la gravedad las eliminan, ¿verdad? Para ese tipo de ejercicios, cuando son bien largos las fórmulas. O también, como les digo, sacar factor común. Una de dos, ¿verdad? Al final van a llegar a la misma respuesta. Veamos acá. Presión absoluta, dice. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Un voluntario o voluntaria? Sí, Jonathan.
Cuando se realiza cálculo que implican la presión de un fluido, se debe hacer la medición en relación con alguna presión de referencia. Normalmente la presión de referencia es la de la atmósfera y la presión resultante que se mide se conoce como presión manométrica. La presión que se mide en relación con el vacío perfecto se conoce como presión absoluta. Gracias. Quiere decir entonces que tenemos acá esta fórmula, ¿ya? Que es la presión absoluta. Dice que la presión absoluta va a ser igual, oigan, a la presión manométrica más la presión atmosférica o la barométrica. ¿Ya? Que nosotros, barométrica ya sabemos que estamos utilizando ahí ya un equipo de medida, ¿verdad? ¿Sí? Un instrumento de medida. Pero me dice que la absoluta va a ser igual a la manométrica más la atmosférica o barométrica. ¿Ya? Podemos utilizar esas dos para hacer la suma con la manométrica. También me dice que la presión, oigan, manométrica es determinada por instrumentos denominados manómetros. ¿Ya? Los instrumentos que ya vimos ahí, que esos manómetros pueden ser cerrados o abiertos, o un lado cerrado y el otro extremo abiertos. ¿Ya? Y es la presión en el interior, dice, de un líquido en estado de equilibrio. Entonces, ¿qué presión sería esta? Presiones hidrostáticas, ¿ya? Diferencia, dice, entre la presión absoluta y la presión atmosférica, porque es proporcional a la diferencia de las alturas. Oigan, para nosotros sacar estas presiones, vamos a ver un diferencial de alturas. ¿De las columnas de quién? De los líquidos, del tubo en U, del manómetro. Y miren, volvemos a la fórmula, que la presión, dice, miren, atmosférica va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Ya? Que eso sería presión, ¿verdad? Y la presión de vacío, oigan, dice que en algunas circunstancias los sistemas operan en condiciones de vacío, es decir, a presiones inferiores a la presión atmosférica. En la figura aparece esquemáticamente, en la figura que aparece esquemáticamente, ya les voy a mostrar una figurita por ahí. Dice que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica menos la presión de vacío. ¿Por qué creen ustedes que me dice menos? Es negativo. Es porque llegamos a un cero absoluto. Vaya, en el fondo del mar, ustedes ya todos sabemos, ¿verdad? Que los buzos, hay una, digamos, que una profundidad que ellos ya no pueden llegar. ¿Por qué? Hay mucha presión, o ejerce mucha presión. Hay mucha presión, ¿verdad? Entonces, por eso es que allí se hace cero, ¿verdad? Y por eso es que ya no pueden llegar, hay una profundidad que ya no se puede llegar. Igual pasa en una piscina, imagínense, de unos 3, 4 metros. ¿Qué pasa cuando usted quiere llegar al fondo? Se comienza a asfixiar. Ah, uno se comienza a asfixiar, otro que siente como hasta dolor de cabeza, ¿verdad? Se siente bien feo, entonces a eso ¿Y cómo sería... se puede hacer para vencer esa presión? No, hay presiones que usted no puede llegar. Miren, ahí estoy hablando de una piscina, ¿verdad? Que lógicamente sí, pero imagínense en las presiones ahí que digamos de vacío. Ahí en el mar hay presiones, como les digo, no se puede llegar. No se puede. ¿Verdad? No es que usted va a poder llegar, ¿verdad? Es algo que no se puede. Ya van a ver por qué. Vamos a ver si puedo poner ya el video. Vaya, permítame. Vamos a ver acá un video. Permítame. Les voy a compartir mi pantalla. Va, me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla compartida. Ya. Va. Ya se ve. Ya. Y me dicen si escuchan, ¿verdad? También ahí. No, el link ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Pero ustedes igual, ahí hay muchos videos más para que ustedes puedan ir viendo. Hola, te voy a hacer una pregunta. ¿El aire pesa? ¿Sí escuchan bien, niños, al compartir? Sí. Sí.
Sí, Vale. bajito, pero Sí. se escucha. Vale, gracias. Vamos a ver qué es la presión atmosférica y cuáles son las diferencias entre presión absoluta y presión relativa. En primer lugar, debemos tener claro qué es la presión. La presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie y se calcula dividiendo la fuerza entre la superficie. Esta fórmula te la tienes que aprender. Presión es igual a fuerza partido por superficie. Una vez que conocemos la fórmula, te cuento más cosas. Aunque no te des cuenta, todos tenemos una presión sobre nosotros, que es el peso de la masa de aire que tenemos sobre nuestra cabeza y que afecta a todo lo que ves y a todos nosotros. Eso es la presión atmosférica, porque es lo que pesa la parte de la atmósfera que tenemos encima. La presión atmosférica es el peso de la atmósfera partido por unidad de superficie. Es la misma fórmula que acabamos de ver. ¿Tú sabes cuánto pesa el aire que tienes encima? Quizás es un poco difícil saberlo, pero para que te hagas una idea, se ha comprobado que el peso que ejerce la atmósfera en unas condiciones controladas es igual al peso de una columna de agua de 10 metros y es igual al peso de una columna de mercurio de 760 milímetros. La unidad de medida de la presión atmosférica es la atmósfera. Para medir la presión atmosférica se usa un aparato, el barómetro. Por eso la presión atmosférica también la conocemos como presión barométrica. Ya sabemos qué es la presión atmosférica. Vamos a hablar ahora de las diferentes formas que tenemos para medir la presión en la Tierra, que son la presión absoluta y la presión relativa. La presión absoluta toma como base de medida el cero absoluto. Al ser una unidad absoluta, debajo del cero no hay nada, no hay presiones negativas. Todas las presiones estarán por encima del cero, por lo que serán positivas. Estas mediciones se suelen utilizar para realizar cálculos teóricos. En la superficie terrestre sabemos que no hay una presión de cero absoluto. Hay una presión, que es la presión atmosférica, la que hemos dicho que teníamos encima de la cabeza. Para facilitar la medida de la presión surge el concepto de la presión relativa, que es la medida de presión por encima de la presión atmosférica. O lo que es lo mismo, la presión relativa toma como base, toma como cero, la presión atmosférica. La presión relativa la miden los manómetros. Por eso la presión relativa también se conoce como presión manométrica. Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica, da un valor negativo. Esto significa que la presión es menor que la presión atmosférica y esto se conoce como presión de vacío. Existen unos manómetros que solo miden presiones negativas. Estos se llaman vacuómetros. Acuérdate porque en algún examen te pueden preguntar por este concepto. Con todo lo visto hasta ahora, ¿sabes decir qué relación tiene la presión absoluta con la presión relativa o manométrica? Como ves, la presión absoluta es la suma de la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica. Lo tenemos aquí escrito. Presión absoluta igual a presión relativa más presión atmosférica. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo visto hasta ahora. La presión atmosférica o barométrica es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Para medirlo utilizamos el barómetro. Presión relativa o manométrica. Toma como base la presión atmosférica. Para medir utilizamos el manómetro y si solo medimos valores negativos utilizamos el vacuómetro. La presión absoluta toma como base el cero absoluto. Se utiliza para realizar cálculos teóricos. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la atmosférica. Vamos a ver si nos ha quedado clara la relación entre la presión absoluta y la presión relativa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que un manómetro nos da una medición de una presión relativa de 2 atmósferas. Y tenemos una presión atmosférica de 1 atmósfera. ¿Sabrías calcular la presión absoluta? Sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica o relativa más la presión atmosférica. En el ejemplo, la presión manométrica es igual a 2 atmósferas y la presión atmosférica es igual a 1 atmósfera, por lo que la presión absoluta es igual
a 3 atmósferas. Como has podido ver, el aire sí pesa y la presión de este aire sobre nosotros es lo que llamamos presión atmosférica. Si te ha quedado alguna duda, ponte en contacto con nosotros, tus profesores. Hasta la próxima. Ahora, niños, ¿lograron comprender mejor? Ya saben que si tienen dudas, tienen que buscarlos a ellos, dice. Ya la vamos a llamar. Vaya, ¿tienen dudas? La Ya niña saben, nos ya. manda. Vaya, a buscarse a ellos, dice. Vaya. ¿Algo que quieran compartir o dudas o algo que les quedó claro que lograron compartir por medio del video? Ahí les dejo el link para que ustedes también lo puedan volver a ver. Ajá. Nadie, niños. Aportar. Quejas, reclamos. No, que no entendía bien la fórmula, pero ya viendo el video sí ya entendí de dónde salía la presión manométrica, la presión atmosférica. Va. Entonces, ¿por qué se va a utilizar el barómetro para nosotros conocer la presión? Ajá. ¿Por qué decía que utilizamos el barómetro para conocer la presión ahí atmosférica? ¿Por qué utilizamos el barómetro? ¿Qué vimos del barómetro? Porque nos va a servir para calcular la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Ajá. ¿Qué líquido utilizaban para el barómetro? ¿Se recuerdan? El mercurio. Mercurio. Mercurio, ¿verdad? Porque es más pesado que ¿quién? En este caso. Que el agua. Que el agua, ¿sí? Por eso, y Gaita, había una presión también atmosférica, ¿verdad? Que mencionaban ahí. Ajá, por eso es que es utilizado, miren, el mercurio, porque es más pesado, ¿ya? Entonces, ¿cuál otra conclusión llegamos ahí? ¿Por qué relacionan la presión relativa era, verdad? ¿Con cuál? Vamos a ver, la relativa, ¿con cuál? Ajá. Porque toma como base la presión atmosférica. Se toma como base, correcto, la presión atmosférica. ¿Ya? Yo la relaciono como cuando no tenemos barómetro, utilizamos la presión atmosférica ahí con el coso ese de U. Y es por eso que la presión de vacío, ya vieron por qué es negativa, ¿ya? Porque llegamos al cero absoluto y esa está abajo del nivel del mar. Y la presión relativa dice que está arriba del nivel del mar, ¿ya? Y la presión absoluta, ¿por qué también es positiva? Ahí aparece, porque está la de vacío, ¿verdad? Y absoluta que dice que va a ser igual a 0. ¿A qué es igual la presión absoluta? Porque se suma con la presión relativa. Con la presión. Va. La presión absoluta dice que es la suma de la presión relativa más la atmosférica. La atmosférica. Pero cuando ya hablamos de la de vacío, esa llega a ser negativa, ¿verdad? ¿Y esto por qué? En conclusiones, porque es la presión que está abajo del nivel del mar. Por eso que ustedes van a ver diagramas ahí que son con rojito, ¿verdad? Con otros colores, ¿sí? Y la fórmula que subió esa muchacha en el cuadro, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más atmosférica. Es la misma que yo les he colocado. Que decía en la presentación que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica o la barométrica. ¿Ya? Aquí ve, ya le voy a colocar algo acá. Y en el IRCA hay vacuómetro. No.
Ya saben que es un vacuómetro. Ahí miren, está otra imagen. Solo mide El valores vacuómetro es negativos. como que fuera un medidor de presión. Porque es un medidor de presión, de vacío, aparece ahí. ¿Cómo se llaman estos medidores que se colocan para saber la presión? Ajá. ¿Cómo se llama? Para saber la presión de qué. No es que no lo entendí. Para saber presiones, estamos hablando de tuberías de agua potable, ¿vale? ¿Cómo saben las presiones? ¿Por medio de qué? Que mide presión como forma de reloj ahí, no es reloj, ¿verdad? Pero tiene aguja y todo. Ajá, Josué Fernando. No serían los PSI, o usted dice el método o el aparato que usan. No, el aparato. Ajá, y mide los PSI, ¿verdad? Presiones. Ya sabemos que los PSI son... No es el contador. No es el barómetro. El manómetro, los manómetros, ¿sí? ¿Verdad? También hay manómetros, ¿verdad? Que esos van a medir la presión, ¿verdad? Cuando hay una instalación de tuberías de agua potable, ¿verdad? Cuando van a ver la presión que esta va a tener, ¿verdad? Para abastecer que X población o algo, pues utilizan lo que son los manómetros, ¿verdad? Porque ya en ANDA manejan las presiones según las zonas que tendría que tener. Eso sí no sé yo cuánto es la presión, ¿verdad? ¿Sí? En las zonas, pero ellos ya lo manejan ya, digamos, los de ANDA, ¿verdad? ¿Qué presión tiene que llegar a X zona? Y eso lo miden por medio de manómetros, ¿verdad? Son esos aparatos, instrumentos para medir presiones y que por lo general lo hacen en los PSI, ¿verdad? ¿Ya? Vaya, preguntas, se me traumaron. Ajá. Alguito, y voy a tener que ir al psicólogo. Vaya, va a ir donde la psicóloga. Si quieren, comenzamos a hacer citas. Ah, no, hombre, si en la tarde tenemos En con la el psicólogo. tarde tenemos clases con el señor. En la tarde tenemos con el señor. Vaya, entonces ahí voy a pueden... aprovechar. Aprovechen ahí, ¿verdad? No, van a ver de que... vuelvan a ver el video, ¿verdad? Vuelvan a ver el video, ahí les voy a dejar yo el link y pueden ver ustedes ahí más videos de esto. Pero al final, pues, los ejercicios que vayamos viendo, como les digo, vamos a ir haciéndolos ahí en la pizarra. Vamos a ver ahí en la práctica, ¿verdad? Para que les quede todavía más claro. Pero ya después es análisis, ¿verdad? Saber analizar para nosotros generar la fórmula. No es la fórmula general ya la tenemos, pero al final no vamos a utilizar cabalito esa fórmula, sino que nosotros vamos a ir generando fórmulas por medio de esa fórmula general, ¿verdad? O sea que ahí van a hacer análisis. Tienen que ir aprendiendo ahí a analizar, ¿verdad? ¿Qué líquidos tenemos? Para eso vamos a ir colocando según la fórmula general. Vaya, niños, nos quedamos hasta acá.